Es preguntarse, ¿cuál es la competencia en ocasión de la audiencia preliminar del juez de la instrucción? Primer detalle. Segundo detalle, ¿cuál es la competencia del juez de fondo en ocasión del juicio? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la competencia de la Corte de Apelación en ocasión de un recurso de apelación? Esos tres detalles que el código no te lo define. Cuando en audiencia, por ante un juzgado de la instrucción, estamos en una audiencia preliminar, usted, porque la doctrina así lo dice, acompaña a decir, juez, su competencia de supeditarse simplemente a medituar o valorar la suficiencia de la acusación, la calificación y legalidad de las pruebas. Usted eso lo dice en audiencia, porque usted lo leyó en doctrina, pero eso no está en el código, ni está en la jurisprudencia tampoco. Entonces, yendo a lo que motiva estas palabras que estoy diciendo, nuestra Suprema Corte de Justicia, en una decisión que yo voy a dar ahora, aclaró competencia en ocasión de la audiencia preliminar del juez de la instrucción, competencia del juez de fondo en ocasión del juicio y competencia de la Corte de Apelación en ocasión de un recurso natural de apelación. Entonces, el juez de la instrucción en ocasión de la audiencia preliminar, a lo único que se limita es a medir los méritos, a valorar la calidad o no del proceso de investigación llevado a cabo por el Ministerio Público a partir de las pruebas que éste pudo recolectar. Eso es lo único, esa es la síntesis única que esto tiene. Esa es la competencia del juez de la instrucción en ocasión de la preliminar. Lo propio, o algo más o menos similar, hace el juez de fondo. Recuerden que el código dice que el tribunal, el juez de fondo, ya sea un colegiado, no puede tener por acreditado no más que aquellos hechos que aparecen en la acusación. Eso significa que el juez de fondo lo único que hace es que comprueba sobre la base del desarrollo de las pruebas en el juicio si los hechos de la acusación en este caso han quedado demostrados en el proceso de reconstrucción de esos eventos que se consideran infracción porque aconteció históricamente una situación determinada. En otras palabras, el juez de fondo lo único que hace es que comprueba los hechos señalados en la acusación a partir de las pruebas ofertadas por el Ministerio Público o por la parte querellante. Y tercero, ¿cuál es la competencia de una Corte de Apelación en ocasión de un recurso? Sencillo, simplemente verificar si el tribunal de primer grado hizo una correcta valoración de la prueba a la luz de los hechos fijados en ocasión del juicio. Entonces, ahí están los tres detalles: competencia del juez de la instrucción en ocasión de la preliminar, competencia en ocasión del juicio y competencia de la Corte de Apelación en ocasión de un recurso. Entonces, esto ustedes lo van a encontrar, ya me decía, me sugería el doctor Tolentino, que debíamos hacer una guía positiva para facilitar la exposición, pero hasta que eso no llegue, debemos supeditarnos simplemente a coger el código, coger una libreta y anotar esta sentencia, que es lo que yo acabo de decir. La sentencia es la número 152, de fecha 6 de marzo del año 2017, y el boletín judicial es el 1276. Esa decisión fue dada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que es lo mismo decir segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, porque es la Cámara Penal. Repito, sentencia número 152 del 6 de marzo del año 2017, boletín 1276 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Estableció cuál es la competencia del juez de la ocasión de la audiencia preliminar, competencia del juez de fondo en ocasión del juicio y la competencia de la Corte de Apelación en ocasión de un recurso. Bien. En la entrega anterior tratábamos un tema para aquellos abogados que se han manejado y que se manejan en asuntos de droga, en procesos de droga. Y ustedes saben que hablábamos en ese momento de la cadena de custodia, la legalidad de la prueba y la cadena de custodia. Y le decíamos en ese momento que si no se adultera la evidencia recogida a través de una de las tantas actas que prevé el artículo 100, desde el 173 hasta el 219 de ese Código Procesal Penal, prevén actas, la gran mayoría, si la evidencia no se adultera
y no se viola un derecho fundamental, entonces esa prueba es admisible porque es legal. Ahora, cuando no se lleva a cabo, cuando se cadena de custodia, que se adultera la prueba o que se viola un derecho de la recolección de evidencia, si no se viola eso, entonces, si se viola, perdón, entonces la prueba es espuria y usted puede, en lo que es una solicitud de exclusión, sobre la base de estos eventos que estoy diciendo, pedirle al tribunal que las exima. Entonces, yo le decía eso el jueves pasado, ahora yo le voy a decir. La Suprema Corte de Justicia posteriormente, en el año 2019, agregó un detalle, y ese detalle consiste en que cuando se viola la cadena de custodia de la evidencia, entonces le agregó, se viola un principio del debido proceso y que tiene rango constitucional. ¿Qué importancia tiene esto de cara al abogado que ejerce en materia penal? Una muy importante, y es, imagínense que usted le está pidiendo a un juez de fondo, a un tribunal colegiado, a un tribunal unipersonal, que excluya, porque es ilegal, o que declare sin ningún valor una prueba determinada, porque se violó el principio de cadena de custodia, y ese juez no te hace caso. Tú vas, te condenan a la persona, y tú sigues en ocasión del recurso a la corte y enarbola eso como un medio de apelación. La corte entiende que tú no tienes la razón y tú lo propones por primera vez en grado de apelación, en grado de casación. Al decir la Suprema Corte de Justicia que el tema relacionado con la legalidad o no de la prueba puede ser propuesto por primera vez en casación, entonces tú tienes un camino, e inclusive hasta para llegar al Tribunal Constitucional. ¿Cuál? Si eso es el mantenimiento de la cadena de custodia forma parte del debido proceso y que tiene rango constitucional, aún tú no lo hayas propuesto en primer grado y en segundo grado, tú lo puedes plantear por primera vez a la Suprema Corte de Justicia. Pero si la Suprema Corte de Justicia aún así no te da la razón, entonces tú puedes llegar al Tribunal Constitucional porque tú vienes alegando desde el primer grado, desde la Corte y desde la Suprema Corte de Justicia, un principio que tiene carácter constitucional. Entonces, eso que nosotros acabamos de decir ahora, ustedes lo van a anotar conforme a la criterio enarbolado por la sentencia número 730 de fecha 31 de julio del año 2019 y que el boletín es el 1304. Sentencia número 730 del 31 de julio del año 2019, boletín judicial 1304. En síntesis, amén de que cadena de custodia persigue que no se adultere de evidencia y que no se violen los derechos fundamentales en ocasión de la recolección de evidencia al imputado, ¿no? Si eso, amén de eso, tiene un rango constitucional porque es parte del debido proceso. Si eso se viola, lo puede proponer por primera vez en ocasión de una exclusión de una prueba en primer grado, Corte de Apelación, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional. Esa es la ventaja que eso tiene. Es un tema de reflexión. Y es bueno que lo aparte para que en algún momento ustedes, inclusive hasta tema de tesis, de monografía y así por el estilo. Continuamos. Ustedes han escuchado decir, aquellos abogados que se preocupan por leer un poco de doctrina, una denominada teoría de la corroboración. Recuérdense que el jueves pasado hablábamos de llamamiento de coimputado, declaración de un imputado contra otro imputado, si eso era prueba o no. Y se estableció en este caso el criterio de que eso sí puede ser una prueba cuando va transportada de un proceso a otro, ¿no? Entonces, cuando se habla de prueba de corroboración, que tiene pruebas penales, ¿cuándo son pruebas de corroboración? Le voy a poner el ejemplo para que esto se entienda. De buenas a primeras tú tienes un proceso. Ese proceso ya está en fase de juicio y lo único que tú tienes son pruebas testimoniales y pruebas documentales, pero los testimonios que tú tienes no son muy buenos, son flojos, vulgarmente hablando, ¿no? Entonces, eso que tú estás llevándole al tribunal como dato, recuérdate que en materia de prueba, el medio de prueba, eso está definido por la doctrina como el procedimiento establecido por la ley para llevar la información o el dato al juicio. Eso es lo que significa medio de prueba, es un procedimiento. Entonces, ese dato que tú llevas al juicio a través del testigo, del testimonio, si no es del todo claro, o sea que no es suficiente, que lo único que ese testigo se supedite es a establecer que un evento aconteció de una forma determinada, ¿no?
pero resulta que tú no tienes el convencimiento de que ese testimonio no es suficiente para obtener condena en caso de que tú seas creyente y actor civil, entonces eso tú lo puedes corroborar con una prueba documental. Lo que significa que las pruebas de un testimonio que no sea del todo completo, si tú tienes una prueba documental que te permite establecer o recrear que real efectivamente lo que dijo la persona existió, que se dio en el tiempo, entonces esa prueba documental de cara al testimonio sería prueba de corroboración. Y un ejemplo también se da en el caso aquel donde se hablaba de unas declaraciones que vinieron desde un país X por ahí, y esas declaraciones testimoniales estaban en un documento. Pero ¿qué resulta? Faltó la parte más importante. O eso había que ratificarlo, autenticarlo por el responsable del testimonio. Y esa parte nunca llegó al país. Se quedó solamente en documento. Si ese testimonio flojo o firme hubiese llegado al país y se hubiera corroborado con lo que es la prueba documental, entonces hubiese sido una prueba capaz de enervar el estado de inocencia. Entonces, eso que estamos diciendo ahora, ustedes lo van a encontrar en la sentencia. Hay 3 sentencias sumamente fundamentales en materia de lo que es corroboración. La sentencia primero es la 455 del 31 de julio del año 2019 y el boletín judicial es el 1304. Y otra decisión 2 años antes, que es la sentencia número 477 del 19 de julio del año 2017 y el boletín es el 1279. Y por último, la sentencia número 244 del 10 de abril del año 2017 y el boletín es el 277. Todas esas sentencias, las 3, fueron dadas por la segunda sala, lo que es la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí voy a decirle esto. ¿Dónde van a colocar eso en el código? A lo que van anotando en el código. Lo van a hacer en los artículos 172 sobre lo que es el principio de libertad probatoria y en el artículo 333, el 170, 172 y en el 333. 170, 172 y 333. Ahí va colocado eso. La forma como se valora a través del convencimiento razonado, ¿no? Entonces, ustedes lo van a encontrar en el artículo, lo que es de la sana crítica, ustedes lo van a encontrar en el artículo 172. Entonces, esto que estamos hablando de prueba de corroboración, principio de libertad probatoria, sistema de valoración, van a anotar esas 3 decisiones a los artículos 170, 172 y 333 de ese Código Procesal Penal. Bien. Muchas veces, usted en ocasión de un juicio presenta un incidente y el tribunal se lo rechaza. ¿Qué resulta? Usted está en la preliminar, ¿no? Para que haya un escalón. El juez de la instrucción te rechaza el incidente, pero tú decides, te envían al juicio al cliente, repetir ese incidente en ocasión del juicio. Por ahí, por donde está el artículo 305, por ese renglón, ¿no? Y que resulta que el juez de fondo, unipersonal o colegiado, te rechazan ese incidente bajo la premisa de que no tiene ninguna novedad, de que el fundamento fue el mismo de cuando lo dijiste en este caso, cuando lo presentaste por primera vez, que por entre el juez de la instrucción. Entonces, ¿qué criterio te aplica el juez de fondo? No, eso es etapa precluida. Usted no trajo nada nuevo, distinto a como lo planteó por primera vez por ante el juzgado de la instrucción. Entonces, como te están diciendo que es inadmisible en juicio, por no existir novedad, porque es el mismo argumento, la pregunta que todos se hacen sería, ¿y si de buenas a primeras ese mismo incidente que ya presenté en la audiencia preliminar sobre la base de un argumento determinado y que me fue rechazado por ante el juicio, lo presento nueva vez pero con argumentos distintos, que ya lo sabía en la preliminar pero que decidí no utilizarlo por una habilidad y que me pudiera prosperar en juicio de fondo? Entonces, la Suprema Corte de Justicia sí te va a decir que sí. ¿Por qué?
porque ese artículo 305 te dice que los incidentes tienen que fundamentarse en hechos nuevos. La denominada novedad que establece el artículo 55 y 305 del Código Procesal Penal. Repito, si en ocasión de un incidente que tú presentas por institución te es rechazado y tú, sobre la base de los mismos argumentos ya en el juicio, lo presentas igual, sin agregar ningún tipo de novedad, te declarar inadmisible porque no tiene un argumento nuevo. Eso es interpretando el artículo 305 y 55 de ese Código Procesal Penal. Ahora, la tesis contraria es, si ese incidente que presentaste por ante el juzgado de la instrucción y te fue rechazado, lo presentas por ante el juicio, el mismo incidente, pero con argumentos distintos, con motivaciones distintas, totalmente distintas, entonces eso es lo que se le llama la novedad, que prevé ya las dos disposiciones que yo acabo de señalar, y te podría prosperar. No te saldrían con el criterio de que etapa precluida porque es el mismo incidente. No, es el mismo incidente pero con una motivación distinta, la denominada novedad. Eso ustedes lo van a colocar, y yo les voy a decir la decisión ahora, en el artículo 305 y el artículo 55 de ese Código Procesal Penal, que te establece que para tú presentar incidentes y excepciones deben ser sobre la base de hechos o argumentos nuevos. ¿No? La sentencia es la sentencia número 009 de fecha 16 de enero del año 2017. Boletín Judicial 1274 y fue dada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, lo que es lo mismo, segunda sala de ese Alto Tribunal de Justicia. Otro cuadro que se presenta y es sumamente importante porque tiene que ver con las pruebas documentales que establece el artículo 312 del Código Procesal Penal como excepciones a la oralidad y el artículo 19 de la resolución 3869-06. Me explico. Ustedes saben que ese artículo 312 del Código Procesal Penal te permite que si tú, como son excepciones a la oralidad, estas entran al juicio por lectura y son de las previstas en el código. O sea, tú no tienes que buscar un testigo idóneo para autenticarla. Estas entran directamente al juicio. Pero dice, sin perjuicio de que el que haya, la digo yo con mi palabra, las haya levantado, pueda ser incorporado al juicio, o sea, pueda ser escuchado al juicio. ¿Qué resulta? En algún momento determinado, alguien dijo, escuchen bien esto, alguien dijo, pero esa prueba consistente en un acta de registro donde a una persona le encontraron un arma de fuego y por vía de consecuencia hay un porte y resulta que no tenía licencia. Entonces por vía de consecuencia un porte de un arma de manera ilegal. Yo como abogado o el imputado, ¿cómo puede defenderse una prueba preconstituida como es el acta? Porque el acta dice que a fulano de fecha tal, en tal sitio y así por el estilo, le fue al momento de su registro, por mantener o tener un perfil sospechoso, le fue encontrado un arma de fuego marcada con el número tal, marca tal, numeración tal, de tal fecha, consistente en tal cosa, ¿no? ¿Cómo uno se defiende del contenido del acta? Recuérdense que las reglas del juicio, una de las reglas del juicio es la contradicción, ¿no? ¿Lo recuerdan? Entonces, esa acta que es muda, que lo único que tú es su contenido, cómo tú la controviertes, cómo la contrarrestas. Entonces usted pudiera decir, por esa acta viola el principio de contradicción, que es una de las reglas generales del juicio. Y si es una violación a una de las reglas del juicio, por vía de consecuencia, eso viola el debido proceso, que es constitucional, ¿no? Entonces, como no necesita esa prueba de que la gente que la labró, la levantó, esté presente, porque ella se basta a sí misma, ¿cómo tú la puedes controvertir su contenido? Entonces, a eso que estamos nosotros hablando ahora, en el sentido de que alguien intentó decir que eso violaba el principio de contradicción y que lo propuso como un medio de apelación que le fue rechazado por la Corte
y se fue a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema se lo rechazó. Eso se le buscó una solución. Y la Suprema Corte de Justicia dijo, no, un momentito, no viola el principio de contradicción porque usted tiene la oportunidad de hacer la prueba contraria de su contenido, porque eso no hay hasta inscripción en falsedad. Si en el momento en que una persona fue arrestada, habían otros allí, otras personas más, y resulta que de manera real a esa persona no se le encontró arma alguna, y ahí había más de una persona, ¿no?, que estaban presentes. Usted tiene la forma de cómo hacer la prueba contraria del contenido del acta. No es así. Entonces, dice la Suprema Corte de Justicia, no, primero tú puedes hacer la prueba contraria a través de las pruebas que tú te puedas hacer acreditar en ocasión de la preliminar o admitir. Y tú puedes desacreditarla sobre la base de argumentos. Entonces, ese criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia, esas dos razones para contrarrestar un acta, ¿no?, donde no se lleva a la gente que la levantó, ustedes lo van a encontrar, primero lo van a establecer la anotación en el artículo 305 del Código Procesal Penal. Y en todo, 312 del Código Procesal Penal. Y en todas aquellos artículos desde el 173 hasta el 219 del mismo código. Y la sentencia es la número 976 del 27 de septiembre del año 2019. El boletín judicial es el 1306 y también lo dio la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. No se viola el principio de la contradicción, el hecho de que en el juicio entre por lectura un acta donde no ha de escucharse el agente que la levantó. Porque dice la Suprema Corte de Justicia que usted tiene los medios a través de otras pruebas de hacer la información o prueba contraria, vale el pleonasmo de su contenido, o puede también desacreditarla a través de otros medios. Y ya le decía que eso es la sentencia 976 del 27 de septiembre del año 2019, boletín judicial 1306. Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Muy interesante decisión. Muy interesante decisión. Aquí viene un tema que prácticamente para los abogados nuevos en el ejercicio, porque ya los abogados que tienen 5, 10 años, 15 años, lo manejan a la perfección. Y es un tema que nos viene prácticamente desde todas las constituciones, con todas las modificaciones que hemos tenido, pero ahora de manera formal está señalado en ese artículo 69 de la Constitución de la República. El principio de, donde a eso se le llama reformatio en latín, reformatio in peil. ¿Qué significa eso? Que en ocasión de un recurso de apelación, un imputado que haya sido condenado en ocasión de su recurso, o sea, atacando la sentencia a través de los vicios que se entiende que esta tiene, si no prospera el recurso, o si prospera el recurso, no, él no puede ser perjudicado en ocasión de esta vía recursiva. Como por ejemplo, si fue condenado a 5 años, que la Corte decide imponerle 10, siendo él en razón de que la instancia en apelación se abrió. Eso es lo que significa el principio de reformatio in peil. El tribunal de segundo grado no puede perjudicarlo en ocasión de su recurso al imputado. Eso también ustedes lo van a colocar, esa decisión, en el artículo 418 y siguiente, 418, 419, hasta el 420, hasta el 423 opera la decisión número 772 del 31 de julio del año 2019. Y el boletín judicial es el 1304, también de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, sobre la base de eso que yo acabo de decir, si la Suprema Corte de Justicia ha dicho, oigan, estas son
entregas anteriores, lo que va, es para reflexión lo que viene ahora, en atención a lo que se acaba de decir. Principio, reformato y empeño. Bien. La Suprema Corte de Justicia, interpretando el artículo 336, artículos y 339, el último, sobre las condiciones para la determinación de la pena. Pues el 336 dice que no se podrá imponer pena más allá, es superior a las solicitadas. A las solicitadas, el último párrafo del artículo 336. Pero ¿qué resulta? La Suprema Corte de Justicia, y dentro de un rato vendrá algo por ahí, a través de un criterio judicial, permitió que el juez de fondo puede imponer penas superiores a las solicitadas por el Ministerio Público o por la parte querellante, sobre la base de los criterios establecidos en el artículo 339, en el sentido de que, bueno, si se trata de un homicidio y la escala va de 3 a 20 y el Ministerio Público después de la primera dice, no, solicito que se le condene a 10. Pero en la deliberación que hace el tribunal de fondo, en ese tribunal colegiado, vienen vulgarmente hablando de allá para acá con el fallo y dicen, no, la pena a imponer por la gravedad de la infracción y el daño que ha provocado ese imputado en ocasión de la comisión de esa infracción no es proporcional con lo que está solicitando el Ministerio Público. Podría de consecuencia. Nosotros decimos que la pena son 10 años. Y usted se pregunta, pero ¿eso viola el artículo 336 en su parte final del Código Procesal Penal? Entonces, esa es una de las cosas donde la Suprema Corte de Justicia legisló prácticamente, acaparando la función del legislador. También se pudiera preguntar, pero eso también entra en contradicción con el criterio que nosotros acabamos de enarbolar ahora. ¿Puede la Corte, sobre la base de los hechos comprobados por el Tribunal de Primer Grado y sobre la base de la evaluación de la prueba, aumentar la pena? Entonces, dice la Suprema, sobre la base de ese principio constitucional, perdón, dice la Constitución que no es posible, mas sin embargo dice la Suprema Corte de Justicia que sí lo puede hacer sobre la base de los criterios de la determinación de la pena, el artículo 339, lo procesal penal. Es para reflexión esto. Cada vez los temas se van poniendo más pesados. Comenzamos con cosas sencillas, porque ya estamos en cosas más profundas, ¿no? Entonces, esa reflexión, y lo primero que yo le... Usted lo va a encontrar, pero que lo repetí, lo dije, en la sentencia 772. Esa fue la que dije casi ahora, ¿no es así? De fecha 31 de julio del año 2019. Boletín Judicial 1304 y es de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Ahora viene sobre la base de ese mismo tema una decisión del año 2022, o sea, de este año, donde la Suprema Corte de Justicia, todo eso que yo le acabo de decir, lo organiza de la forma como yo se lo voy a decir ahora. Dice la Suprema a los abogados que están conectados y que tienen ya varios años de ejercicio, y algunos con los que estoy conectado y que siempre hablamos de estos temas, siempre he dicho, y muchos de ellos saben, cuando están leyendo esos boletines judiciales, específicamente de la década del 60, del 70, del 80 y del 90, que hay una expresión propia de la Suprema Corte de Justicia en la redacción cuando va a modificar un criterio. Y siempre dice, se plantea un medio de casación, se desarrolla, se entiende que tiene la razón, y dice la Suprema, que de un estudio más profundo del artículo tal, esta Suprema Corte de Justicia ha llegado a la conclusión. Entonces, con unas palabras más o menos parecidas, la Suprema Corte de Justicia dijo lo siguiente, interpretando el artículo 300 en la parte final, en cuanto de que no se pueden imponer penas superiores que las solicitadas por el Ministerio Público. Igual o la rechaza, pero nunca superiores, ¿no? Que la interpretación correcta del artículo 336 vendría o se impondría en el sentido de imponer una pena superior cuando el Ministerio Público ha solicitado una pena que no está dentro de la escala, está por debajo de la escala. Me explico. La pena a imponer es de 3 a 20 años, el mismo caso. Pero bueno, plan de estudio. Pero resulta que el Ministerio Público ha solicitado una pena de 2 años, o sea, debajo de la escala. Entonces, esa corrección
de esos tantos saltos que la Suprema Corte de Justicia ha dado, lo acaba de organizar ahora en el 2022, a través de la sentencia número, importante decisión, 0081, de fecha 28 de febrero del año en curso, o sea, del año 2022. Y el boletín judicial es el 3035. Y dado también por la segunda sala o Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. En otras palabras, la competencia del Tribunal de Fondo para imponer una pena que no, sin quebrar el artículo 336, es imponer una pena superior siempre y cuando la solicitud que haya hecho el Ministerio Público como pena o el querellante sea inferior a la que establece la escala conforme al tipo por la que están juzgando a una persona determinada. Si el tipo tiene una escala, si es patrocinador, se tiene una escala en la ley. Si es, en este caso, una persona que haya cometido el delito de abuso de confianza, eso tiene una escala, ¿no? Y como es natural, el juez de fondo también tendrá como referencia ese artículo 339 para la determinación de la pena. Importante decisión. Aquí viene un caso del día a día de los abogados. Y lo voy a dar con un ejemplo. Los abogados que están conectados siempre han escuchado una expresión, aquellos que les gusta o le ha gustado o se han matriculado en curso de Derecho Constitucional o ha leído estos principios de Derecho Constitucional, ya sea en doctrina o en sentencia del Tribunal Constitucional o algún criterio también dado por algún tribunal en el orden constitucional, la expresión principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad. Esto se menciona por lo que yo voy a decir ahora. A una persona, a un imputado, lo condenan por un hecho X y se da en dispositivo la decisión por la complejidad del caso. Se establece un día para la lectura íntegra de la sentencia. Las sentencias se las notifican ese día, pero ¿qué resulta? Ustedes saben que a partir de la notificación de la sentencia corre el plazo para usted apelar a través del recurso correspondiente. En el caso particular sería apelación. Pero ¿qué resulta? Ya tiene una primera notificación que por un descuido o el secretario por ser muy o porque no encuentra la notificación que le hicieron al imputado, el secretario le notifica otra vez la sentencia. O sea, hace una segunda notificación de la sentencia. Dice la Suprema Corte de Justicia, oiga la importancia de la parte práctica de esta decisión, dice la Suprema Corte de Justicia, que esa segunda notificación, primero, deja sin efecto la primera notificación y segundo, habilita para computar por primera vez el plazo del recurso de apelación, la segunda notificación, en base al principio de favorabilidad de la interpretación de las normas de una persona que está sujeta a proceso. Entonces, segunda notificación, habilita el plazo y deja sin efecto la primera notificación. Una decisión muy importante porque muchas veces andábamos con el agua al cuello, mucho trabajo, no tenemos el tiempo suficiente y prácticamente a veces los plazos se nos vencen, pero cuando suceda eso, que aparezca una segunda notificación, usted puede tener la seguridad que con la segunda tu plazo, tú no vas a correr ningún riesgo, pues ya es un principio establecido ya como un criterio y carácter constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Entonces eso usted lo va a encontrar en la sentencia número 0105 del 28 de febrero del año 2022 también, de este año, 28 de febrero del año 2022. El boletín judicial es el 3035. 3035 lo dio la segunda cámara. Pablo, ya empezó, a mí me había olvidado eso. Yo en la oficina de... Prende el audio, Guario, y repita la última idea, por favor. ¿Hasta dónde no se escuchó? Tolentino. Por favor, la última idea. La idea es, no sé si escucharon. La primera, es decir, la segunda deshabilita la primera. Vamos a ver. Ustedes escucharon cuando yo decía que la segunda notificación que le hace el secretario
deja sin efecto la primera notificación y le habilita el plazo nueva vez de la apelación. ¿Eso lo escucharon? Claro, por el principio de Sí. favorabilidad. Perfecto. Entonces, ya decía que con el día a día, tú manejando, atención a tu conocimiento, estos criterios, no tiene la prisa de que vas a tener el temor de la primera notificación en cuanto a la computación del plazo. Te has de llevarle la segunda notificación. La sentencia es la número 0105 del 28 de febrero del año 2022, dígase de este año, y el boletín judicial es el 3035. Y también lo dio la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, segunda sala. Ustedes lo van a colocar en el artículo 418, ahí va la nota. Se quedó sin audio, doctor, se quedó sin audio. Vamos a la nota. Ahora sí, ahora sí. Correcto, vamos a la nota. Valentino. Sí, vamos a la nota. La decisión va, o la nota va en el artículo 418 del Código Procesal Penal. Ahí deben colocar esa decisión, porque es la que alude a la forma de cómo se deposita el recurso de apelación y cuál es el plazo, que habla de los famosos 20 días cuando el caso no es complejo. También para los abogados, en este caso, que son viejos en el ejercicio, que me perdonen lo que son nuevos. Ustedes han escuchado un criterio o un medio de apelación que se denomina errónea aplicación de una norma jurídica. Eso está en el artículo 417, ordinal 4 de ese Código Procesal Penal, que es un medio de apelación y también es un medio de casación, ¿no? Cuando ustedes escuchaban un medio de casación famoso que era una falsa aplicación de la ley, eso es lo mismo. Es lo mismo. En otras palabras, cuando el juez se presenta una controversia en ocasión de un juicio y la disposición de la ley que utiliza no se corresponde con lo que se está discutiendo, eso es una errónea aplicación de la ley. Como por ejemplo, yo decía hoy en un juicio X por ahí, alguien presentó una objeción respecto de una ofensa innecesaria que una abogada hacía contra otro abogado. Se hace la objeción y la juez dice que eso no era objetable. Recuerden lo que le estoy diciendo, que aquí nadie tiene la verdad absoluta. Pues resulta que sí, que eso es objetable. Te lo vas a encontrar en el artículo 2, creo que letra R, donde están las objeciones, en la resolución 3869-06 de la, sobre lo que son las objeciones. Los argumentos que no llevan la línea discursiva del proceso son objetables. Entonces, cuando una juez te dice que eso no es objetable, a menos de que no te dijo cuál es la disposición de la ley, ¿no? Entonces, ella primero está haciendo un acto de arbitrariedad. Y si le quiere buscar un rostro legal donde encontrar lo que ella haya dicho, si lo encuentra, si lo logra encontrar, entonces tendrá necesariamente que ser por lo que nosotros acabamos de decir ahora. Pero si alude a otra disposición como fundamento de ese rechazo de objeción, entonces eso sería una errónea aplicación de la norma, o lo que una falsa aplicación de la ley, que es lo mismo. Y eso aplica también cuando se trata de un tipo determinado en materia de infracciones, o sea, una conducta prohibida prevista en un tipo, que de buenas a primeras una persona determinada lo condenan porque el juez entendió que eso es el tipo penal tal, patrocinador en materia de droga o distribuidor, o era un tema de abuso de confianza cuando el tema en realidad era de estafa. Eso es una falsa aplicación de la ley o una errónea aplicación de la ley, o de lo que es una norma jurídica. Entonces, cuando en ocasión de una controversia el juez no utiliza la herramienta legal adecuada para buscar la solución, eso es una errónea interpretación de la ley. Entonces, eso ustedes lo van a colocar en el artículo 417, al lado del ordinal cuarto. La sentencia es la número 0116, de fecha 28 de febrero, al igual que la otra, del año 2022.
Es el mismo boletín que el anterior, el 3035, y también es de la segunda sala, o lo que es la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Repito, sentencia 0116 del 28 de febrero del año 2022, boletín judicial 3035, Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Ese es el concepto de errónea aplicación de una norma jurídica. Cuando el juez, en ocasión de una controversia, le da una solución sobre la base de un criterio, de una disposición de la ley que no es la que se corresponde. Eso es un error de interpretación, eso es un error de aplicación de la norma. Otro tema del ejercicio, y es que, y esto también se da cuando se contrarresta en ocasión de un proceso de investigación o se descubre por primera vez, el Ministerio Público, o la policía, o el organismo cual que sea, está actuando, está en plena actuación, contrarrestando un delito. En caso de droga, donde hay un peligro, porque ha presentado un tiroteo, o el Ministerio Público o la policía no se sienten del todo seguros. Ustedes saben que en ocasión de esas actuaciones están apresando a algunas personas, están haciendo allanamientos, pero no existe la seguridad para llenar allí las actas, acta de registro, acta de allanamiento y así por el estilo. ¿No? Entonces, muchos abogados en audiencia y otros en ocasión de recursos, los primeros piden nulidad de esas actas porque el Ministerio Público, los agentes actuantes no la llenaron en el lugar donde el evento que se considera infracción. Lo hicieron en la sede policial o la hicieron en la sede del Ministerio Público, lugar donde se produjo el evento. Entonces, ustedes saben, para los que tienen el código a mano, que el artículo 139 sobre las actas dice que las actas se llenan, debe señalarse el lugar y que eso es pena de nulidad y que de la nulidad de ese documento va a depender si por otros medios no se pueden lograr los mismos resultados, dígase la misma información, ¿no? Que contiene el acta. Entonces, cuando el acta levantada en un lugar distinto a donde se produjo el evento que se considera infracción, la sanción de eso, a pesar de que está previsto en el artículo 136, dice la Suprema Corte de Justicia que eso no es una causa de nulidad. Que no es ilegal el documento. O sea, en otras palabras, prácticamente está legislando, entrando en contradicción con el artículo 131. Pero el abogado en ejercicio tiene que saberlo, de manera que si te ves en una situación similar que tú estás hablando, pero es hasta donde, o sea, a pesar de que dice el lugar, pero por el interrogatorio de quien la levantó, se determina que no, que eso lo llenaron en la sede policial tal, o en el Palacio de Justicia, o en la sede de la DNCD, ahí en la Máximo Gómez número 268. Que lo está diciendo la gente, no la llenamos allí porque había un peligro, ¿no? Pero hay un mandato de la ley que dice que debe ser allí. Entonces, y apenas en unidad. Entonces dice la Suprema que no, que eso no es una causa, que la legal, que no es ilegal, que es legítima y por vía de consecuencia puede entrar por lectura al juicio. Eso que estamos diciendo, ustedes lo van a colocar en el artículo 139, donde está precisamente la contradicción de esta sentencia que yo voy a dar ahora. La decisión es la número 0157, también del 28 de febrero, al igual que la otra del año 2022. Y el boletín es el 3035, el que ya lo había dicho, y es también de la Cámara Penal de la Ciudad. En otras palabras, el acta de registro, de allanamiento, de incautación, etcétera, 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 no levantada en el lugar donde se produjo el hecho que se considera infracción, al margen de lo que dice el artículo 139, es legítima, es legal. Cuando se determina que no fue levantada o labrada en ese lugar. Es legal, ¿eh? Y ya le dije la decisión. Aquí viene un caso muy interesante. Lo hablaba hace un rato con algunos colegas. Y esto no tiene que ver prácticamente con procedimiento penal. Esto es lo que voy a tratar ahora es un tema de derecho penal. Pero es del día a día. Todos han escuchado
el delito de robo agravado en el sentido de lo que es el robo en camino público. Robo en camino público, Parece que en algún momento determinado se produjo un robo cuando el Ministerio Público calificó en ocasión de la presentación de la acusación, le puso artículo 280 y algo, ¿no? Creo que 282, 283, lo que es el robo en camino público con armas, más de una persona y así por el estilo. Pero ¿qué resulta? Algún genio por ahí enarboló en el tribunal que el camino no era público, que era un camino que estaba entre propiedades privadas utilizados por particulares. Oigan eso. Entonces, recuérdense que son conductas prohibidas previstas en el Código Penal. A eso se le llama supuestos de hecho, ¿no? Y el juez de fondo está obligado a encasillar el evento recreado por la prueba en la disposición del código. El código dice que tiene que ser camino público, como es camino público, pero resulta que los caminos no eran públicos, eran caminos que fueron hechos entre propiedades privadas para uso de particulares. ¿Se está entendiendo? Entonces, oigan esto, dice la Suprema Corte de Justicia que poco importa que los caminos sean privados, que como quiera se tipifique en este caso el delito de robo en camino público, aunque los caminos estén entre propiedades de particulares para uso de los particulares, o sea, entre propiedades privadas para uso de particulares. Este criterio es interesantísimo. Los abogados que están en el interior, ustedes lo van a notar precisamente en esa disposición del código entre 379 del Código Penal y 283 o 282 por ahí, lo tienen el código en la mano, yo no lo tengo en la mano, para que lo anoten, y es que poco importa que el camino no sea público, puede ser camino entre particulares. La decisión es la sentencia número 0446 de fecha 29 de abril del año 2022. 0446 sentencia. Fecha 29 de abril del año 2022. Y el boletín judicial es el 3037. Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Poco importa que los caminos no sean públicos. Al final se configura la infracción. Ese es un tema que no debimos tratarlo hoy, pero por ser tan interesante, porque es del día a día del abogado en ejercicio, decidimos colocarla. Aquí viene otro tema muy interesante. Todos han visto lo que dispone el artículo 294 de ese Código Procesal Penal, que establece los requisitos que debe tener una acusación pública. Ese artículo 294, como uno de los actos conclusivos. Entonces, en el relato fáctico, ustedes siempre se dan cuenta que se habla de una fecha, un lugar, se menciona una persona que llevó a cabo X eventos, que esos eventos eran infracciones, en perjuicio de una persona o en perjuicio del Estado Dominicano. En síntesis, más o menos es eso. Se recrean los eventos y se establece en este caso con cuerpo de prueba, eso se va a reconstruir en el juicio. Entonces, el valor de eso, el mérito de la acusación, es de la competencia del juez de instrucción, ya lo decíamos originalmente cuando comenzamos esta tarde. Pero ¿qué resulta? La acusación, concéntrense, no tiene ni fecha ni lugar del evento. ¿Es eso una causa de inadmisibilidad de ese documento? ¿Es eso una causa de nulidad de ese documento que es la acusación? Que no tiene fecha de cuando el evento se produjo, ni tiene lugar de cuando se produjo. Y se está imputando a una persona. Recuerden que la imputación tiene que ser precisa, lo que es la precisión de la imputación y la recreación del evento. Porque cuando hay insuficiencia, eso provoca indefensión del imputado. Recuerden que usted se defiende a partir del evento que se recrea por la acusación. Usted se defiende de allí. Pero ¿qué resulta? Y hay dos datos que son fundamentales. Ni lugar ni fecha. Pero hay un hecho que se dio. Pero no se sabe en qué fecha ni en el lugar tampoco. Entonces la gran pregunta del siglo. ¿Esa es una causa de nulidad? ¿Esa es una causa de inadmisibilidad de la acusación? Entonces por la Suprema Corte de Justicia diciendo que no. Que el hecho de que una acusación no tenga ni el lugar ni la fecha de cuando se produjo el evento que se considera infracción no es una causa ni de nulidad ni de inadmisión de la acusación. Entonces,
Dicho eso, les informo que eso deben colocarlo, la nota de ahora, en el artículo 294, y que la sentencia, van a colocar sentencia, una rayita para el próximo jueves. Es de fecha 7 de agosto del año 2020. Y el boletín judicial es número 3017. Y lo dio la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. El hecho de que la acusación no contenga la fecha y el lugar donde se produjo el evento que se considera infracción no es una causa de nulidad ni inadmisión de la acusación. La sentencia, le debo el número para el próximo jueves y es del 7 de agosto del año 2020. Perdón, boletín judicial 3017, Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y la nota va en el artículo 294 de ese Código Procesal Penal. Todos han escuchado una expresión que te código, el denominado plazo común. Muchos se preguntarán, unos sí, otros no. ¿Qué es eso de plazo común? Lo han visto por ahí por el artículo 143 siguiente, hablando de plazo de día, plazo por hora, plazos en este caso por meses, plazo común. Ese mismo artículo 143 al final define que el plazo común es aquel que se computa a partir de la última notificación que se le realiza a una parte interesada en un proceso, pero que tiene intereses comunes con otra parte. Y el ejemplo sería el siguiente. El Ministerio Público y el querellante, cuando se trata de presentar acusación, recuerden que el artículo 302 permite que el juez de la instrucción emita auto de apertura a juicio en base a la acusación del Ministerio Público o la acusación del querellante. Tienen intereses en común. Entonces, por vía de consecuencia, el Ministerio Público y el querellante tienen esa comunidad. Entonces, ustedes saben que el artículo 151 dice que cuando el Ministerio Público no presenta un acto conclusivo, viene un tema de puesta en mora, y que la puesta en mora, en cuanto a los famosos 15 días que se le da al Ministerio Público para que presente un acto conclusivo, corre a partir, es un plazo común entre el Ministerio Público y el querellante. Lo que significa que si al Ministerio Público le notifica, pero al querellante no le notifica, la obligación del juez, cuando se presenta la solicitud de extinción de la acción, porque no cumplió los 15 días, es investigar. Vean acá, pero el Ministerio Público, pero no al querellante. Pero el plazo era común. Por vía de consecuencia, debe suspender la audiencia para que se le notifique al querellante de manera que esté presente acusación. Pero ¿qué puede suceder? Como es un plazo común, usted dirá, por el Ministerio Público ya se le notificó. No, poco importa. Es común. En esos 15 días que le están dando al querellante para que presente también un acto conclusivo, el Ministerio Público puede presentarlo también, porque el plazo es común. Se computa a partir de la última notificación a las partes interesadas. Eso usted lo va a ver en la parte final del 43. El tema relacionado con el plazo común. Ahora viene una inquietud. Dice la Suprema Corte de Justicia, o muchos se preguntarán, el plazo para interponer el recurso de apelación cuando se produce un descargo del imputado, donde hay querellante, y no se diga del Ministerio Público, lo hay, ¿no? Es un plazo común. Hay un descargo del imputado. Y se supone que entiende el Ministerio Público y el querellante. No, las pruebas son a borbotones. Entendemos que el juez de juicio, o el tribunal colegiado en este caso, hizo una mala fijación de los hechos y por vía de consecuencia una pésima valoración de la prueba que nosotros sometimos. Vamos a apelar. Ahora la pregunta es el siguiente. El plazo es común. Si le notifican al Ministerio Público y no lo hacen al querellante, tiene el Ministerio Público la oportunidad, cuando se le pase el plazo de los 20 días, pero con posterioridad notifican al querellante de también apelar. Dice la Suprema Corte de Justicia que no. El plazo de apelación no es un plazo común, es un plazo individual. Y que solamente aplica cuando la ley lo dice.
como en el artículo 150 de ese Código Procesal Penal. Lo que quise explicar es que el plazo del recurso de apelación no es un plazo común. Y que la única forma que puede ser común es cuando la ley, dígase el código, expresamente lo establece. Y ya di los ejemplos. Eso que estamos diciendo ahora, ustedes lo van a colocar, el plazo de apelación no es un plazo común, lo van a colocar en el artículo 418 del Código Procesal Penal. Y la sentencia es, le debo el número, pero es de fecha 31 de enero del año 2020 y el boletín judicial es el 3010 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. También lo pueden anotar en el artículo 143, en la parte final, donde se establece ese criterio. Y por qué no, también ténganlo pendiente, no que lo anoten en el ejemplo que di del artículo 151 del Código Procesal Penal, porque ese sí te dice en el plazo común de 15 días, te lo establece. Miren, solamente en el día de hoy, o en la tarde de hoy, nosotros pudimos poner a disposición de ustedes 15 o 14 decisiones, porque lo ideal es que fueran 20, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero los compromisos de ayer y de hoy no nos permitieron cumplir con las 20 decisiones. Por eso le estoy entregando esas 15 sentencias, esas 14 sentencias, de manera que por el día de hoy nosotros entendemos que hemos cumplido. Lo que quieran preguntar es el momento. Gracias, doctor. Creo que han sido decisiones muy interesantes que ciertamente responden problemas que son conflictivos y que son del día a día de los tribunales y que en la mayoría de los casos los abogados no tenemos respuesta en el código. Vamos a ir dando la palabra a cualquiera de los colegas que tenga alguna inquietud en relación a los temas tratados para algún tipo de esclarecimiento. Pueden hacer uso de la palabra. Daniel. Prende el micrófono, por favor. Daniel. Daniel, prende el micrófono. Correcto, ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí. Correcto. Ahora sí. Sí, sí. Buenas tardes, doctor Wilson de Jesús, Tolentino y Silverio, y a nuestro expositor de Lux, el doctor Guarionex Ventura Martínez. Guarionex, hay un caso que me inquieta bastante cuando establece no solamente la situación de que aparezcan hechos nuevos, sino también que el código lo dice per se cuando aparecen circunstancias nuevas que esclarecer, y eso muchas veces lo vemos en los tribunales cuando tenemos la deposición de un testigo a cargo que trae hechos que no fueron tomados e insertados en la relatoria de nuestra exposición fáctica. Y muchas veces se ha dado el caso, porque yo lo he tenido, que el tribunal suspende la audiencia en base al artículo 315 y el 322 para reponer los plazos y para esclarecer esas circunstancias que añaden un caso que está más o menos oscuro y que realmente apuntala mucho para la condena y destruye la presunción de inocencia del imputado. Lo digo por experiencia propia porque lo he tenido, y el tribunal, cuando es garantista, lo hace preservando el derecho de defensa y que la parte como que reformule su defensa. No sé si está en sintonía con lo que yo expongo. Mire, hay una situación, Daniel, y es que de las 14 sentencias, porque no queremos salirnos de ahí, no encuentro dónde encajar, porque tú comenzaste hablando de hechos nuevos y circunstancias nuevas, y hasta ahora nosotros, a pesar de que te entiendo lo que tú estás diciendo, que no encuentro la pregunta, aún no la encuentro la pregunta,
Pero lo que tú planteas no tiene que ver con los 14 temas que nosotros hemos presentado en el día de hoy. No sé si me entiende. Yo lo que le quiero plantear es que no solamente hechos nuevos, sino que circunstancias nuevas, nuevas circunstancias que esclarecen el hecho. Se ha dado, yo lo he tenido en la práctica procesal penal y en sintonía con esos articulados en el tribunal colegiado, en el cuarto tribunal colegiado, me sucedió una vez. Y entonces la motivación de ese tribunal fue que suspendió la audiencia y pospuso en base al 315 y el 322, y después, en base a esa circunstancia nueva que te puso el testigo y corroboró otro testigo también, se fundamentó el juicio por ahí, tomó una nueva vertiente que fortaleció la acusación. Bueno, robusteció la acusación. De lo único que yo puedo comentar, y eso tiene que ver prácticamente con algunas cosas que hablamos en la entrega anterior, son aspectos que están medianamente claros en el Código Procesal Penal con relación a ese artículo 322. El tema de la nueva calificación por un evento nuevo que surge en ocasión de la instrucción del juicio. Y la oportunidad, lo dice el mismo código y la misma jurisprudencia, de que si y la pena que aflora en ocasión de la nueva calificación que pudiera venir como consecuencia de eso es superior, que el juez debe advertir de que debe preparar defensa porque el evento se ha puesto más difícil, vamos a decir así, de cara a lo que es la calificación original. Y eso da lugar, en este caso, a una eventual suspensión para reactivar o readecuar lo que es estrategia de defensa. Eso es lo que es, y eso te entiendo, pero lo que queremos es, Daniel, y no quiero que me vayas a ofender, de que lo que se esté preguntando vaya acorde con los precedentes que vamos tratando aquí. Y que eso, y si en algún momento lo que tú acabas de preguntar, eso guarda una inquietud, bueno, pues podemos, coordinado con Tolentino, los programadores de este asunto, podemos hacer hasta unas peñas individuales o aspectos que se quedaron en las entregas que estamos haciendo, y esta es la cuarta. Pero con relación a lo del 322, no hay duda. 315, una de las circunstancias que permite suspender, estamos totalmente de acuerdo. Cómo no, gracias, Sí, doctor. Yo entiendo que fue una medida correcta, Bien. saludable. De acuerdo. ¿Alguien más puede hacer uso de la palabra? Si tiene alguna duda, por favor, esta es su oportunidad. Joanna. Encienda el micrófono, Joanna. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Marionette, interesante, te felicito. Muy Gracias. educativa, principalmente uno que está en el ejercicio. Aprende cosas nuevas y las experiencias es lo que más ayuda. Te voy a preguntar sobre el tema de las actas policiales. Y voy a rodearla en base a un hecho que me comentaron. Se puede dar el caso que el policía que detenga a la persona, un ejemplo, que sea mi cliente, sea quien lo detenga, llegó al destacamento y sea otro oficial que me llene el acta y sea ese otro oficial que no estaba en el momento, que vaya como testigo. Gracias, Joana. Muy interesante pregunta, doctor. Repito de nuevo, porque Sí. es una situación que se da mucho en la Caoba. Lo digo claro. Un ejemplo, el imputado que es mi cliente, yo lo voy a defender. Lo agarraron en un hecho, llámese de robo, la policía. Esta policía levanta el acta de que detuvo a la persona, pero cuando él lo lleva al destacamento, no el que lo detiene que llena el acta, en el destacamento. Y el que me mandan al tribunal, no el policía que me dijo mi cliente que lo detuvo. En este caso. Te entendí perfectamente. Un agente X es el que apresa, pero debes agregar ahí que aparentemente le encontraron algo a la persona relacionado con una infracción, porque si se está hablando de que se llena un acta, en el acta hay que hacer contar lo que le encontraron en ocasión del registro, ¿no? Pero resulta que es un agente distinto el que llena el acta y la firma. Entonces se presenta la gran situación de que cuando ya están en juicio, es posible que el imputado diga, pero ese no fue el policía que a mí me apresó. Exactamente.
¿A eso es a lo que tú te refieres? Exactamente, ese caso, diga. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es cómo contrarrestar eso. Claro, ¿cómo, Hay no, cómo le digo? Si el juez dice como que no, como que lo que dice el policía es, me canta como quiera mi medida, pero ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Es apelable el proceso? No, mire, lo primero que hay que aclarar, estamos hablando de, estaríamos hablando para merituar eso de un juicio de fondo, ni siquiera en la preliminar, ni siquiera para medida. Estamos hablando de la analizar la culpabilidad o no. En el fondo ya, en el fondo. Ya en el fondo. Entonces, hay situaciones que aún usted siendo mago no lo puede resolver. Porque estamos en un mundo de lo posible. Y en el mundo de lo posible, si tú no, recuerda que decía hace un rato, que con relación al cómo tú puedes controvertir el contenido del acta, que es a lo que tú te estás refiriendo. Entonces, habría que preguntarse, ¿con qué se contaba en ese momento, al margen del policía que lo apresó y el apresado, para tú poder hacer la prueba contraria en caso de que lo que se le esté haciendo es una maldad, que quieran salir de él porque el individuo era un molestoso en el mundo de las drogas, o al revés, era un ladroncito y se le puso droga? Eso opera muchas veces, lamentablemente hay que decirlo, día a día, para sacarlo de circulación, y se le colocó eso. Bueno, entonces el abogado tendría que irse al lugar, eso estoy hablando de lo posible que se pueden hacer, irse al lugar donde se produjo el hecho y ver si hay alguna cámara por ahí que pudo haber captado ese tema de la colocación o de que no se le encontró nada en el momento que lo estaba registrando. Y tú sabes que el juez de la instrucción puede ordenar la producción de pruebas o que te entreguen cosas que tú estás requiriendo donde tú de manera normal no puedes ir a solicitar, como por ejemplo el 911, ¿no? Entonces tú puedes solicitarle vía juez que te entreguen para tú hacer la prueba contra el contenido del acta. Estoy haciendo en este caso una reingeniería de lo que pudiera hacerse, si se pudiera hacer. Pero imagínate que tú no tengas nada con que hacer la prueba contra el contenido del acta, Entonces es un problema. Y ese es el día a día y no se puede hacer prácticamente nada en caso de que sea así. Si no hay un testigo, si no hay una cámara que estuviese grabando de manera espontánea lo que es el día a día de las calles, de nuestras calles, y así, a menos que el policía haga un acto de contrición, como se hace en religión, y decida, no, yo mentí. Yo hice una diablura en ocasiones tantas porque teníamos que sacar del camino a fulano de tal, que ya no tenía loco con el tema de los robos y decidimos ponerle droga. Eso no lo va a hacer ningún policía. Entonces estamos en un mundo de lo posible. Y si no encuentras nada para quitarle valor al acta o hacer la prueba contra su contenido, entonces ya tú sabes el problema que hay. Por favor, si alguien tiene otra pregunta, esta es la oportunidad. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar entonces, como es habitual, al hermano José Fernando Pérez Volque para el cierre de esta actividad. Tony, pero yo debo decir que usted está muy bonito. Gracias, hermano. Me parece un riquito, Tony. Bueno, gracias, José Guarané Ventura Martínez, por esos conocimientos tan profundos que nos permiten brevar y conocer estas situaciones jurisprudenciales que nos sirven de base para el día a día tener un mejor desempeño en los tribunales de la República. Gracias a todos los compañeros y amigos abogados y abogadas que todos los jueves de 5 a 7 se conectan para participar de esta formidable actividad académica, sacando espacio en su apretada agenda para que juntos socialicemos estos temas tan profundos y tan magnífica y extraordinariamente manejados por José Guarané Ventura Martínez. Para mí, una persona súper talentosa, que le he llamado, a él no le gusta esa expresión, un genio del derecho. Así que gracias a todos por este espacio y Dios mediante, nos vemos pronto. Hasta el próximo jueves. Que tengan feliz resto de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Noche. Amiga Ruth.
Mi cariño y mi aprecio para ti. Cuídate Siempre, mucho. corazón. Cuídate mucho. Amén, bye.